A ver, Arturo, vos tenés un juicio hoy civil que le iniciaste a la Conmebol. Supongo que esto tiene que ver cuando en aquel momento vos eras candidato y la Conmebol no te dio, no te aprobó el examen de idoneidad. Contanos un poco cuál fue la situación. Bueno, fui sometido al examen de idoneidad. En su momento me pidieron una cantidad de temas antes de ser candidato, digamos, inherentes a certificado de buena conducta, si había tenido algún tema económico, cosa que no, jamás tuve ningún problema de ningún tipo, y después me sometí a 3 personas del exterior que vinieron en una hora a juzgar si yo era o no era una persona idónea, digamos. Idónea. Exactamente. Cuando me llegó la noticia de que no me aceptaban, porque incluso había una opción de que se podía aceptar hasta condicional, o sea, no había 4 opciones, y directamente no me aceptaron. No te aceptaron. No me gustó, y lógicamente fue un tema complicado para mí, pero les pedí las causas. Las causas no que te llegaron mucho tiempo después. Mucho tiempo después, 20 días después, pero mi indignación surgió cuando veo las causas y veo que me dicen que yo hice lo que no hice y que debía haber hecho lo que sí hice. O sea que de alguna manera te ponen argumentos que vos entendés por tu accionar no van de la mano con lo que estaba escrito ahí para no aprobarte el certificado de idoneidad. Absolutamente. Digo, yo hasta ahí no, simplemente dije, bueno, ¿por qué será? ¿Qué habré hecho? ¿Cuáles fueron los argumentos que te dieron? Decime sintéticamente. Bueno, los argumentos yo te los sintetizo en 3. Uno, que yo demoré mucho tiempo en avisar que tuve los audios mucho tiempo en mi poder y que demoré mucho tiempo en darlos a conocer. Bien, eso lo probé. Parate ahí, porque yo tengo una formación jurídica y yo averiguo las cosas e investigo las cosas. Y yo por lo que tengo entendido que pude acceder, no importa cómo, aparte de lo que es el expediente, yo tengo entendido que fue que citaron a declarar el presidente Lauf, el actual presidente Lauf, Ignacio Alonso, y que citaron a declarar también al propio economista Eduardo H. Y ellos reconocen que vos, después que recibís los audios, le decís a ellos que en esos momentos integraban el Ejecutivo de Valdés, les ponés en conocimiento que existían esos audios. 4 días hábiles después de recibir los audios, el día que recibo los audios, ese mismo día hablo con un abogado, Juan Andrés Ramírez, fue mi primera consulta. A los 2 días hablo con un segundo abogado. A raíz de eso y de estudios, lo había hablado también con José Luis Palma y con otra gente de fútbol. O sea que al 4.º día hablás con Alonso y hablás con H que existían esos audios. No, el día 26 hablo con Wilmar. Ese mismo día, me comunico con H, gobernanza de FIFA, le mostramos los audios, o sea que H en aquel momento no solo estaba vinculado al fútbol uruguayo, sino que integraba una comisión de gobernanza vinculada a la FIFA. Sí, pero aparte estaba enterado del tema, porque acá nunca hubo nada escondido. Wilmar les debe haber dicho. Está bien, también. Pero lo que yo te pregunto es, en el juzgado donde está a nivel civil tramitándose esta denuncia que vos hiciste, ellos declararon que sí estuvieron en conocimiento de tu parte de los audios. Sí, fueron sinceros, dijeron la verdad. Ambos dijeron solo que 4 días hábiles después de yo tenerlos, eso lo probé también. Incluso dijeron que yo me había arrepentido en la audición de haberlos tenido tanto tiempo en mi poder. Y les pido los audios de a mí me grabaron, me preguntaron, ¿tiene problema que lo grabemos? Me pusieron un aparatito, al igual que algún otro. Lo que te tenía que certificar el tema de idoneidad, te grabaron la charla. Claro, entonces una de las primeras cosas fue, Del Campo debió haber entregado antes los audios y no tenerlo antes en su poder, porque así mismo él lo dijo y se arrepintió en la comparecencia que tuvo. Bueno, me pareció rarísimo. Claro. Yo puedo haber dicho eso porque 4 días hábiles después ya estaba entregado. Pero entonces le pido los audios, en donde a mí me pidieron para grabar, pusieron el grabador, yo dije que no tenía ningún problema en que se me grabe. O sea, vos le pedís a los que, de alguna manera, a aquella comisión de Conmebol que grabó la audiencia, vos le pedís, bueno, dame la grabación. Pero si están poniendo que yo dije algo... Claro, bueno, dame la grabación donde vos demuestra que lo que vos dijiste es realmente cierto. Claro, y no aparecieron. No había audio. Parece que no había audio. Claro. Incluso hablé con alguna otra persona que compareció y me dijo, sí, a mí también me pusieron la partita. Bien, ese fue un argumento. La segunda es que no avisé a las autoridades. Revertido. Totalmente rebatido. Y H fueron y asumieron que sí. Que el mismo día, 4 días después de tenerlo, ellos fueron enterados
Bien. H por mí, Alonso y el resto del Ejecutivo por H, en mi conocimiento. Bien. H nos dice que se va a reunir con ellos. Así que digo, y es más, y dicen que ellos avisan a Conmebol. Así que ellos Conmebol, mismos avisan a Conmebol, estaban en conocimiento, por ello los pero audios. entonces Conmebol, ¿cómo me puede decir a mí si ellos le avisan Que vos te quedaste a con Conmebol? los audios y que demoraste y que no Claro, avisaste a la autoridad Y competente. la tercera cosa que me decían, que era dado el tema que yo estaba en ese momento diciendo, estaba en una etapa investigativa en Fiscalía por una supuesta contradicción con declaraciones de Alcántara antes, que se probó que no, salí sobreseído de eso. Pero estaba una parte investigativa que eso daba pie a que entonces la sensación estuviera térmica, ahí está, en juego la honorabilidad de hacer la cosa más. A ver, Arturo, había un juicio pendiente en ese momento cuando estabas tramitando el certificado de idoneidad. En el Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Chile, vos sos inocente hasta que se muestre lo contrario. Acá hicieron al revés. Acá no te dieron el certificado porque había un juicio pendiente, del cual el juicio terminó y fuiste sobreseído. Vos, Valdés, Palma, Alcántara y el propio Julio Río. Dicho esto claramente, te consulto algo de información que yo tengo. ¿Es verdad que contrataron una empresa, la Conmebol, y esa empresa dijo, bueno, que una empresa tercerizada, que el ambiente en Uruguay no era el mejor juicio pendiente como para que se pudiera otorgar el certificado de idoneidad? ¿Eso fue así? Es lo que se basa en ellos, en base a lo que te dije anteriormente. Esa empresa no hemos podido lograr que vaya a declarar. Sí. Se citó varias veces. No ¿Sabés por qué no va a declarar? Y esto lo sé porque yo estudio los temas, porque tengo entendido que la empresa, que sigue existiendo, cambiaron sus directores. Entonces los directores anteriores fueron lo que dijeron y lo que informaron, lo que hoy ya no pueden decir porque no están en la empresa. Yo vi el informe y no es tan categórico el de la empresa, pero ahí viene la tercera parte, que concomitantemente con este tema mío, digamos, de la comparecencia, y ahí entra el tema que nosotros pusimos, ¿por qué la diferencia de criterio con Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana, que estaba siendo procesado, en etapa investigativa, por doble asesinato, narcotráfico, blanqueo de capital, ser el cabecilla de la banda Los Guachiturros, una asociación criminal, integrar la banda mafiosa, los cuellos blancos del puerto. ¿Sabés por qué conozco el tema? Te voy a decir por qué conozco el tema. Porque en aquel momento que se daba todo el tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con la intervención, por un lado, por el otro, yo tenía una postura puntual, yo decía, che, ¿qué está pasando en el resto de América? Y buscaba situaciones, me metía, en Federación, yo sabía que en Perú había un lío bárbaro. Y yo sabía que Oviedo estaba siendo ya no solo investigado, sino a punto que se le dictara una sentencia, entre otras por homicidio, cosa que después se terminó confirmando, y Oviedo dejó de ser el presidente de la Federación Peruana, terminó yendo, fue encarcelado durante un tiempo, y hoy, al día de hoy, con prisión domiciliaria. ¿De qué estamos hablando? Bueno. Estamos hablando de un empresario que es Edwin Oviedo, arrocero, azucarero, transportista, que a través del fútbol, porque en el 2008 fue presidente del Juan Aurich, termina llegando a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. En el 2018, él asume allá por el año 2015 como presidente de la Federación, y de hecho Perú termina yendo al Mundial de Rusia. Por ejemplo, Oviedo coloca a Oblitas en el área deportiva, Juan Carlos Oblita, un histórico de Perú, y es el que contrata a Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana, que fue técnico hasta hace poco tiempo. Yo todo esto lo tengo porque en aquel momento yo decía, estamos hablando de situaciones bastante similares. Che, ¿qué pasa en Perú? ¿Cómo está actuando la Conmebol en Perú? ¿Y cómo está actuando la Conmebol en Uruguay? Bueno, en el 2018, diciembre del 2018, por vínculos con organizaciones criminales, los Cuellos Blancos del Puerto, y que decías vos, los Guachiturros de Tuyán, termina siendo procesado, preso con prisión real en el penal de Chiclayo en el 2018. Está 2 años y en el 2020, con el verso del COVID-19, pasa a prisión domiciliaria que la está cumpliendo hasta el día de hoy. Ese era el presidente de la Federación Peruana. Entonces en aquel momento yo dije, pero para un poquito. Si es presidente de la Federación Peruana, en aquel momento, con esta situación investigativa de por medio, integra el Comité Ejecutivo de la Conmebol. Y si integra el Comité Ejecutivo de la Conmebol, tendría que tener el certificado de idoneidad, si no, ¿cómo se podía explicar? ¿Y sabes qué pasó?
Me pongo a investigar el tema, pero no lo investigué ahora, lo investigué hace 2 años. No le di pelota más al tema, lo tenía guardado, archivado en mi casa. Y encuentro unas declaraciones de Montserrat Jiménez, le contamos a la gente. Montserrat Jiménez es la secretaria adjunta de la Conmebol, es la mano derecha de Domínguez. Es abogada, directora del Departamento Jurídico de la Conmebol. En el 2018, como venía gente de la Conmebol acá, ¿te acordás? Bueno, en el 2018, Montserrat Jiménez va a Perú. Y en el Congreso de Perú, que hay toda una parte de comisiones deportivas, como existe acá también, bueno, en el Congreso citado por esa comisión deportiva, Montserrat Jiménez declara y reconoce que se le había dado el certificado de idoneidad a Oviedo, que a los 2 meses termina siendo en cana por homicidio, y la Conmebol le había dado el certificado de idoneidad. ¿Sabe cuál fue el argumento? El argumento fue, en mi país, dice Montserrat Jiménez, Paraguay, supongo que acá también, Perú, en todo el Congreso, enfrente del Congreso, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso justifica el certificado de idoneidad que le dieron a Oviedo, que estaba siendo investigado, procesado casi por homicidio. Entonces, a Oviedo, según Montserrat Jiménez, ¿sabe qué pasó? Le dieron el certificado de idoneidad. Como yo no me quedo con alguna cosa, y tengo amigos en Perú, amigos periodistas, le dije, muchacho, ¿hay algún audio, algo que respalde esto Montserrat Jiménez o solo escrito? Mirá lo que recibí, yo no sé si vos lo tenés, mirá lo que recibí hace cuestión de unos días atrás. Vamos a poner a Montserrat Jiménez, hablando en el Congreso, hablando sobre el tema Oviedo, y por qué ante la pregunta del Congreso. Pero Oviedo le dieron certificado de idoneidad con todo lo que había pasado. Mirá lo que dice Montserrat Jiménez. Creo que tiene la introducción del periodista peruano, dale. Así es, Samuel, ¿cómo estás? Así vamos a hablar de deportes aquí porque la Comisión de Educación está analizando y recibiendo a 2 invitados importantes. Se trata de los representantes de la Conmebol y también de la Federación Peruana de Fútbol. La señora Montserrat Jiménez Granda es secretaria adjunta y directora jurídica de la Conmebol. Ella ha señalado que de derogarse la ley, de tocar a una ley que afecta a la Federación Peruana de Fútbol sin ser una amenaza, significaría la suspensión de nuestro país en juegos internacionales. ¿Qué es lo que más dijo Montserrat Jiménez? Vamos a escucharla. Cuando ustedes preguntan si nosotros hicimos el examen de idoneidad de la Junta Peruana de Fútbol, lastimosamente eso no está incluido en los estatutos de la Federación Peruana. Sí hemos realizado un examen de idoneidad al señor Edwin Oviedo, puesto que él conforma parte del Consejo de la Conmebol y también conforma comisiones dentro de la FIFA, del grupo de interés de la FIFA. Sin embargo, todos los hechos que ustedes están relatando son hechos que hoy están en manos de la justicia peruana y mal podríamos nosotros dar una opinión acerca de algo que está siendo estudiado por la justicia. En mi país, me imagino que al igual que ustedes, la presunción de inocencia es algo sacramentado y es algo que tenemos que defender hasta tanto haya una sentencia judicial que nos demuestre lo contrario. En caso de que una sentencia judicial así lo demuestre, ya nuestras entidades tomarán las medidas que correspondan. Pará, Montserrat Jiménez, la número 1 de la parte jurídica de la Conmebol, mano derecha de Domínguez, dice en el tema Oviedo, pará, ¿sabés cómo fue el cargo que se le imputó a Oviedo, por el cual fue en cana? Homicidio calificado y agravado. Entonces dice, sí le dimos el certificado de idoneidad, y mientras tanto, porque pasa en mi país, supongo que acá también, hasta que no se demuestre lo contrario, ese certificado de idoneidad sigue corriendo. ¿Por qué tenía que tener el certificado? Porque integraba el comité ejecutivo de la Conmebol. Entonces, yo lo que te pregunto es, si esto lo hicieron con Oviedo, que terminó yendo en cana por homicidio, decime qué sentís vos cuando te dicen que en función de una situación ante la justicia pendiente no está, digamos, la realidad y el contexto para pensar de la mejor manera el turno del campo, por eso no le damos el certificado de idoneidad. Estaba en conocimiento de eso. Yo tengo un abogado, el doctor Bebequian, que aparte de ser un gran abogado, muy avesado en todos estos temas, cuando la Conmebol nos niega que se le hizo un certificado de idoneidad a Oviedo, cosa que ya habíamos pedido nosotros antes, porque teníamos, más allá de esto, que nosotros, esta prueba también se consiguió, teníamos pruebas anteriores de que en el Congreso, donde específicamente había ido para hablar Montserrat Jiménez de Oviedo,
Y bueno, y acá los representantes de Conmebol dijeron que fue un error. Ahora, o sea que cuando viene a declarar acá la Conmebol al juicio que vos tenés y le preguntan por esto mismo, dicen que fue un error de Montserrat Jiménez, que se equivocó, que no le hicieron el certificado de idoneidad. Estamos hablando de la número 1 a nivel de la parte jurídica de la Conmebol, secretaria general de Conmebol, una mujer muy reconocida en el ámbito de la Conmebol y en el ámbito también reconocida por FIFA. Y declaró lo que declaró, lo declara ella, lo que estamos escuchando. Por eso cuando me preguntabas al principio por qué el juicio, digo, uno ya somos grandes, ¿no? Ya tenemos años. Conmebol es un monstruo. Nosotros, Conmebol se ríe de un juicio que le pueda hacer yo. Es una hormiga contra un elefante. A mí no me importa si tengo enfrente un elefante. Sí, pienso que tengo la razón y pienso que hubo injusticia. Claro. Y como te digo, las primeras cosas que me dijeron no fueron como dijeron, y cuando me dicen esto, la dualidad de criterios es tremenda, es tremenda, es escandalosa, es escandalosa. También, entonces, yo te soy sincero, Pillo, me dijiste que me ibas a tocar este tema, yo no sé si puedo o no puedo hablar de esto. No, está bien, pero yo mi abogado me dice, y yo si Bebequia te tira las orejas, bueno, uno labura como periodista, también averigua. Y yo, Arturo, no te puedo preguntar algunas cosas para que después vos me digas, tenemos años en esto sí puedes preguntar, esto no. Lo que yo sí quiero hacer trasuntar, más allá del tema tuyo, es cómo ante una misma situación el criterio es totalmente opuesto. ¿Me explico? Y en aquel momento, Arturo, cuando a vos te niegan el certificado de idoneidad, todo el mundo decía, che, el certificado de idoneidad le fue negado a Del Campo. Claro. ¿Cuál es el deterioro a nivel personal, a nivel familiar, a nivel moral que vos estás recibiendo producto de esa situación? Pero hoy le estamos demostrando a la gente, a ver, los 3 argumentos eran, no informaste los audios, el propio H y el propio presidente de la asociación declararon en el mismo juicio que vos estás haciendo que sí estaban en conocimiento a través tuyo. Después que hubo una empresa tercerizada que le preguntaba, no, mirá, no es el mejor ambiente en cuanto a la imagen de Arturo. Esa empresa, aquellos directores hoy ya no están, no pueden reconocer ni siquiera de ese documento su propia firma porque ya no son los mismos directores. Y tenías un juicio pendiente, te estamos demostrando, con la número 1 de Conmebol después de Domínguez, que con Oviedo, que fue y terminó preso por homicidio, le dieron el certificado de idoneidad. Lo dijo ella, y fue expresamente al Congreso de Perú. No se lo dijo en una charla de amigos tomando un café. Al Congreso de Perú le dimos el certificado de idoneidad. Y además, ¿sabés por qué tenía que tenerlo? Tenía que tenerlo porque integraba el Comité Ejecutivo de la Conmebol. Integraba, Oviedo, comisiones de FIFA. Entonces, si los que vinieron acá dijeron que no, y yo no sé si nos están mintiendo, pero la realidad es esa. Entonces, los 3 argumentos caen, Arturo, por su propio peso. Entonces, si estás haciendo un juicio civil por esto, me parece absolutamente pertinente. Te cuento una cosa que no es menor. Nosotros, antes de iniciar un juicio a Conmebol, hablamos con gente de la AUF, alguna gente que tuvo que ver con la intervención y gente importante de la AUF, tratando de que simplemente ellos digan lo que pasó para mí. Nos equivocamos, juzgamos apresuradamente al campo, estuvo muchos años en el fútbol, incluso te digo más, al iniciar el juicio les dimos las opciones sin dinero. Acá el tema no es la indemnización, no fue nunca el centro. Tanto es así que les dimos la oportunidad de decir, bueno, si ustedes dicen que se disculpan y dicen que se apresuraron a juzgarme, no queremos ningún tipo de retribución económica. Ni siquiera estaban dispuestos, porque la impunidad, la fuerza que tiene Conmebol, yo soy consciente que estoy ante un monstruo, ¿no? De poder me refiero, pero también soy consciente que tengo un apellido que no solo fue a mí. Exactamente. Me hablabas de mi padre. De tu viejo, tu familia. Yo tengo una familia muy grande. Está claro. Está claro. Que se vieron perjudicadas y que sufrieron este tema. Está claro. Y solamente lo que busco es que se sepa la realidad, confío en la justicia, veremos qué pasa. Siempre la falla de la justicia. Mira, Arturo, déjame decirte algo. Diego, parame la música. Te voy a decir algo que no sé si está bien que te lo voy a decir. Porque en este tema también uno trató de hablar con gente muy vinculada en ese tema a la toma de decisiones. Y yo con alguien que tengo una correcta relación, que puedo coincidir o no en algunas decisiones que se han tomado, yo le pregunté de frente mano, ¿me podés explicar por qué a Del Campo no dio el certificado de idoneidad? ¿Sabes lo que me contestaron? Dice, Pillo, lamentablemente Del Campo fue un daño colateral de toda esta situación. No tenía que haber pasado. Yo le voy a decir quién. ¿Te lo dijeron a vos? Sí. Bueno, capaz que no lo dijeron la misma persona. O sea, yo ya sé lo que pasó. A mí en la interna, cuando pasa esto, voy a hablar, acá nos conocemos todos, con diferentes actores. Y yo, loco, ¿y esto cómo es? Claro. ¿Por qué a mí? Claro.
Además, si me hubiesen dicho, Arturo, abrite, no te presentes, porque acá está pasando esto. Yo me abrí, a mí no me desvelaba. Ser Arturo, lo que la... tenía que pasar era Y me que no hubiera, asumieron- se tenían que suspender las elecciones. Eso era lo que tenía que pasar. Había que suspender las elecciones para que llegara la intervención. Pillo, Lo que esa estamos en el instancia fútbol la tuve, sabemos que fue así. la tuve, mucha gente me asumió que fue así. Hubo gente que hasta me llegó a decir, yo le dije a Domínguez que era una barbaridad. Que no tenía el se te certificado dé. de idoneidad. Y otra gente me dijo cosas mucho, pero no importa, el tema ya está. Digo, intenté por todos los medios no hacer un juicio, no es nada Claro. lindo, jamás estuve en Sí, sí, juicios, sí. no es Sí, lo sí. mío, esa es la primera vez en mi vida que le hago un juicio a algo, a alguien. Sé que estoy frente a poderes muy fuertes y que esto no es fácil, pero cuando uno cree que tiene la conciencia tranquila, Está bien, está bien.